Uno de los ejes del discurso del presidente Gustavo Petro y de su política energética tiene que ver justamente con la transición, con los mercados de energía renovable, con lo que está pasando hoy en el mundo. El presidente habla en muchos escenarios, por ejemplo, del intercambio de deuda por impuesto al carbono, por la biodiversidad de la Amazonia, en unos conceptos que no son tan sencillos de entender. Hoy en el radar vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en ese mercado de las energías renovables en América Latina y por supuesto en particular en Colombia. Y para eso hemos invitado a Sebastián Ospina. Él es experto en financiación de energías renovables, trabaja en empresas de consultoría y bancos de inversión globales. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos en el radar. Hola Ricardo, un placer estar aquí y hablar de este tema que tanto me apasiona también. Sí. ¿Qué está pasando hoy? Esa es la pregunta inicial. ¿Cómo está hoy el mercado de las energías renovables en América Latina? Pues te cuento y quisiera más bien empezar haciendo o hablando del contexto global de las energías renovables. Y esto empieza desde hace unos 20 o 30 años atrás en que con el auge de todas las energías renovables y las tecnologías de generación de energía por parte del sol o por parte del viento. Todas esas energías empezaron, estas tecnologías empezaron a desarrollar en Asia y en Europa y con Estados Unidos y con Europa teniendo la necesidad de hacer la transición del carbono a energías más renovables, empezaron con todos los proyectos de implantación y desarrollo de energía solar y energía eólica. Ahora, poniéndolo un poco más a Latinoamérica, yo creo que en Latinoamérica vamos un poco atrás en toda la tendencia global, y eso tiene varias razones de ser. Principalmente creo que son dos. La primera es que gracias a Dios en Latinoamérica y específicamente en Colombia tenemos una matriz energética basada en el agua. Entonces es una matriz mucho más limpia que comparado con lo de Estados Unidos y Europa, y eso hace que la transición energética para nosotros no sea de tanta prioridad como en los otros países. Y lo segundo, claramente, es que la inversión en estas energías no son baratas. Entonces, a medida que se desarrolla la tecnología, disminuye el precio, tenemos acceso más fácil a esto, y esto es un auge que ya estamos empezando a tener eh, desde los últimos 10 o 5 años en Latinoamérica, México, Chile, Colombia, siendo los países que más han desarrollado estos tipos de tecnologías en los últimos 10 a 5 años. Sí, ahí hay un dato importante y es que a pesar de lo que dice el presidente Gustavo Petro, a pesar de lo que dice el gobierno nacional, la mayoría de la energía en Colombia proviene de hidroeléctricas, al final de los ríos, de los cuerpos de agua que son considerados como energía renovable. Pero además de esto, Sebastián, cuando hablamos de energía renovable, ¿de qué estamos hablando? Se me ocurre, por ejemplo, la energía solar, también, por ejemplo, podemos ver la energía eólica. ¿Estamos hablando solamente de esto sumado a la energía que se produce por parte de las fuentes de agua o hay otras posibilidades que de pronto no son tan utilizadas o que no están tan masificadas? Cuando se habla de ese concepto, ¿de qué estamos hablando? De acuerdo, y la verdad depende mucho de a quién le preguntes. Hay una normatividad que salió el año pasado, en el 2023, en Europa, que ellos determinan la energía proveniente de los ríos, las hidros, la determinan como energía renovable. Eh, pero si preguntas a otros tipos de personas o a otras autoridades, la energía hidráulica pero proveniente de las hidros no estarían bajo esa definición. Ahora, lo que sí es importante tener en cuenta acá es el concepto detrás. Para hacer una hidro, la parte no renovable, por decirlo así, es toda la construcción que se hace detrás. O sea, hacer una hidroeléctrica no es fácil, hay que hacer diferentes intervenciones en el ecosistema, y eso genera también
gases de efecto invernadero pues bueno, digamos que hay un componente de contaminación ahí, pero una vez se hace, estas plantas pues pueden durar 50, 100 años, y ahí es donde no genera ningún tipo de gas contaminante, pues ahí está la parte renovable. Tanto así que Europa ya dijo como que para ciertas medidas que lo cataloga como energía renovable. Entonces, nosotros en Colombia específicamente sí tenemos una matriz energética que yo considero que es de las más renovables en el mundo, y creo que nos funciona. Ahora bien, no, eso no significa que no tengamos la necesidad de cambiar los otros tipos de energía que tenemos, los termos de gas y de diésel, a algo más renovable. Si bien es cierto, más de nuestro 60% de la capacidad energética viene de los ríos, también igual tenemos un 30 o 40% de capacidad que no. Y pues bueno, a eso es lo que tenemos que apuntarle también. Entonces, eh, para responderte a tu pregunta de nuestro presidente Petro, si bien no es tan grave como él lo pinta, por decirlo así, igual hay una necesidad que sí se vería bueno atacar. Claro, lo que pasó entre 2019 y 2022 en cuanto a proyectos y subastas de energía renovable hoy se están viendo en los resultados en Colombia, a pesar de que hay algunas dificultades con consultas previas de comunidades que no han permitido que avancen, por ejemplo, algunos proyectos de energía eólica y de energía solar en La Guajira. Muchos de los proyectos que se abrieron durante esos años sí han visto la luz. ¿Hacia dónde debería ir Colombia, Sebastián, en el marco de esta transición energética, hablando, por ejemplo, de la sustitución de las termoeléctricas, que funcionan fundamentalmente, la mayoría de ellas, con carbón, que son muy contaminantes, pero que, viéndolo en perspectiva, pueden ser la tabla de salvación que hemos tenido en Colombia? Por ejemplo, en los últimos meses estuvimos con una sequía muy fuerte y ahí hay un riesgo grande de cuando se produce energía a través de hidroeléctricas, y el respaldo de esa energía son las termoeléctricas. ¿Cuál podría ser, en clave de ese mercado de energías renovables, la alternativa para ese plan B, para ese soporte o como para ese backup que se tiene por parte del sistema? Claro que sí, y las subastas de energía renovable que se hicieron en los últimos años en Colombia ya están teniendo frutos. Ya tenemos más de 1 giga de capacidad en energía solar, lo cual es impresionante, y la mayoría de esa giga se puso en operación este año. Entonces, eso es un hito importante para Colombia, y que claramente respalda la matriz energética del país cuando se necesita. En estos periodos de sequía donde más hay sol y menos agua es donde más se necesitan estos proyectos de energía solar. Ahora bien, para el futuro, sí considero necesario que el gobierno siga con esta política de subastas de energía renovable para impulsar más este tipo de tecnologías. Ahora, mucho más que los precios de las inversiones en este tipo de proyectos están bajando globalmente. Hay que recordar que hace 2 años, en el 2022, 2021, con toda el movimiento que hubo en toda la cadena de suministro, estos precios subieron y subieron bastante. Ahora ya se están volviendo a regular, y es ahí donde considero que se debe volver a las subastas de energía renovable, y se deben aprovechar los buenos precios que estamos teniendo en este momento. Sebastián, ¿cómo están apalancando las bancas de inversión la transición energética en países como el nuestro, como Colombia, para no hablar de lo que pasa con países desarrollados? ¿Cómo se puede apalancar desde las bancas de inversión la transición energética? Claro, y te hablo aquí desde la experiencia, y comparando también un poco Colombia con otros países. Lo que tiene muy bueno Colombia es toda la regulación que tiene alrededor de la energía. Es un mercado confiable y un mercado que los bancos están acostumbrados.
Entonces, eso es como lo más importante y lo que se debe seguir. Ahora bien, como se está viviendo en los otros países y cosas que se podrían implementar en Colombia son contratos a largo plazo por capacidad o contratos a largo plazo de energía tipo PPA, de adquisición de energía a largo plazo. Estos contratos lo que hacen es garantizar energía o garantizar el ingreso de una de estas plantas de energía durante 5, 10, 20 años y con lo cual los bancos tienen como un respaldo del pago de la deuda. Hay que recordar que que estos proyectos son proyectos grandes, son proyectos que no son baratos, no son sí, no son fáciles de conseguir esta cantidad de plata porque en verdad son bien caros, pero el beneficio es muy importante. Entonces, asegurando que se tiene un ingreso durante unos 10 o 20 años con el que el banco pueda apalancar después esa deuda, es como se hace en mercados internacionales. Y esa parte de mercados de energía a largo plazo tipo PPA es lo que le hace falta al mercado colombiano y hay políticas para desarrollar estos mercados y yo siento que se pueden desarrollar también. Mm. Una pregunta para finalizar, Sebastián, esta entrevista. Se habla mucho de que el mundo está virando rápidamente hacia las energías renovables, hacia la transición energética, pero a veces se ve que no es tan rápido. Y vemos que, por ejemplo, en la Unión Europea varios países empiezan a aplazar decisiones que habían tomado sobre la prohibición, por ejemplo, de los combustibles fósiles para el transporte. Mirando el escenario como está hoy, mirando el apalancamiento financiero desde la banca de inversión, mirando el contexto de lo que pasa hoy en el mundo, un mundo además en conflicto entre Rusia y Ucrania y lo que puede esto traer como consecuencia, entre muchas otras variables. ¿Qué tan rápida puede ser esa transición? Algunos hablan incluso de que en 2050 se hubiese disminuido en un alto porcentaje el uso de combustibles fósiles, por ejemplo, para el transporte, pero en la práctica, en la vida real, ¿qué tan factible sería eso? Pues te cuento ahí, te boto un dato. Eh, Cuando se pensó la transición de energía renovable hace 20 años, no se pensó que esto hubiera sido, fuera a haber sido tan rápido. Se pensó históricamente en los últimos 20 años el inicio de operación de plantas de energía solar ha sobrepasado el mejor de los casos de las proyecciones que se hicieron hace 20 años cuando se pensó en la implementación de energía renovable. Todo esto porque ha sido por todos los beneficios tributarios y beneficios y subsidios que ha puesto Europa y que ha puesto Estados Unidos a la energía renovable y eso disparó mucho la implementación de esos proyectos. Lo que estamos viendo en este momento es que los gobiernos están viendo que las energías renovables no es lo único que hay que hacer. Entonces, están aplazando estas decisiones, sobre todo Europa vemos que también ya llegó un punto en el que las energías renovables están un poco saturadas, llega un punto en el que ya no se puede desplegar tanta energía solar como se pensaba porque se acaban las tierras, ya la gente empezaba a decir como que bueno, ya es mucho más ya mucha energía, hay muchos proyectos que no tienen sentido, hay muchos mercados también que están sobresaturados como el de California, que los precios incluso pueden llegar a ser, los precios de la energía pueden llegar a ser cero porque hay más oferta que demanda de energía. Entonces, ya viendo eso, los gobiernos están replanteando el desarrollo de estos proyectos y están, digamos que poniendo la plata en tecnologías que pueden ser un poco más eficientes, como la tecnología nuclear, eh, y pues aprovechar también fuentes oceánicas al mismo tiempo. En Colombia, como te digo, y en Latinoamérica estamos un poco más atrasados. Yo creo que en nuestros países sí se va a ver mucha más implementación de energía renovable, solar y eólica en el corto a mediano plazo. Es Sebastián Ospina, experto en financiación de energías renovables, trabaja con empresas de consultoría y con banca de inversión desde Estados Unidos. Sebastián, muchas gracias. Este tema a veces es técnico, es complejo,
pero es importante que empecemos a hablar de él porque al final tendremos todos relación con lo que ocurra con esa transición energética. Muchas gracias.